Hola, ¿qué tal? En este tutorial os quiero enseñar los 10 primeros pasos para programar con Arduino desde cero. O sea, vamos a ir totalmente desde cero, vamos a explicar qué tipos de Arduino hay, cuál comprar, dónde descargarlo, cómo hacer todo, hasta ya aplicaciones de un poco más alto nivel, incluso con otros tutoriales, en este no nos dará tiempo, a llegar a hacer vuestro propio producto basado en Arduino como el mío, ¿vale? Entonces vamos a empezar poco a poco, ¿vale? ¿Qué es Arduino? ¿Dónde comprarlo? ¿Y qué es descargarlo? Bueno, pues Arduino básicamente es un microcontrolador. Entonces, ¿qué es un microcontrolador? Pues es un controlador que lo puedes programar. Entonces, un ordenador también lleva un controlador que se puede programar. Lo que pasa es que un ordenador es mucho más caro que un Arduino. Este es de los baratos, 300 y pico, y el Arduino, la versión básica, por así decirlo, por la que os recomiendo que empecéis, son 8 euros, ¿vale? Ya lo que es la placa entera, directamente para conectar por USB a vuestro ordenador y funcionar, ¿vale? Entonces, es mucho más barato que un ordenador, es más estable que un ordenador porque es más sencillo, no tiene sistema operativo ni nada, o sea, el pequeño programa que le metamos, bueno, digo pequeño, pero puede ser miles de líneas de código, ¿vale? Es mucho más estable porque no tiene sistema operativo, entonces no va a dar pantallazo azul ni ningún cuelgue extraño, ni va a saltar un mensaje de lo que sea y va a paralizar nada. Es muy fácil de usar, ahora lo veréis, que poquito a poco vais a ir aprendiendo y es bastante sencillo. Y luego también consume poco, o sea, relativamente poco, menos que un ordenador, y se puede alimentar con una pila. O sea, a lo mejor esta versión no es tan eficiente, pero hay otras específicas para que con una pequeña pila funcionen, incluso con un panel solar que se recarga la pila y funciona de forma autónoma. ¿Vale? O sea, estas son las ventajas. Y respecto a una Raspberry Pi, que seguramente también la hayáis escuchado, lo bueno de Arduino es que es totalmente de código abierto. Es decir, que luego podemos replicar en un producto exactamente este hardware está aquí metido, ¿vale? Con otro chip, este sería el microcontrolador y en este caso tiene este formato más grande, pero es exactamente lo mismo. Entonces, si no es de código abierto, luego no podemos replicar en nuestros productos. Entonces, como este canal se llama, ¿cómo se llama? La idea es que todo de código abierto para que se pueda replicar fácilmente en nuestros productos. O sea, podamos copiar y pegar, pero con todas las de la ley, por así decirlo. Entonces, Raspberry Pi hacen que sea el código privado, o sea, el código fuente de los archivos de la PCB sea privado y por lo tanto no podamos replicarlo fácilmente. Entonces, bueno, otro día hablaremos más de Raspberry Pi porque a lo mejor también se puede utilizar para productos, se puede utilizar para productos comprando directamente su chip que lo tienen muy pequeño y con eso ya lo instalas, o sea, siempre tienes que pasar por ellos, que también puede ser una opción. Entonces, bueno, eso sí, ya hablaremos un día más en profundidad sobre diferencias de uno y otro, pero para que lo sepáis, pues eso, es como un ordenador pequeñito, barato, fiable, fácil de usar y consume poco. Entonces ese sería el consejo 1 completado. Vale, el segundo primer paso o consejo sería o sea, cómo se conecta esto con el mundo real, o sea, con un LED, con un pulsador, con un motor, con un tal. Bueno, pues cosas básicas que tenéis que saber. Algo parecido expliqué ya en el canal de Maquineros con Quique, así que si queréis también echarle un vistazo a ese vídeo, os lo dejo en la descripción o al final del vídeo. Vale, entonces, o sea, realmente cómo se conecta esto? Pues Arduino tiene de aquí a aquí tiene 14 salidas que van de la 0 a la 13, ¿vale? Y de aquí a aquí tiene 6 entradas analógicas. Analógicas, ¿vale? Entonces, estas salidas son digitales. Entonces, ¿qué significa esto que sea digital y esto analógico? Pues digital significa que puede ser 5 voltios, puede ser high, puede ser 1 o puede ser a lo mejor on. Y entonces la correspondencia sería off, sería 0 voltios, o GND, o ground, o tierra, o el simbolito típico que es como así, también lo ponen. High sería low y 1 sería 0, ¿vale? O sea, esto es igual a esto, igual a esto, igual a esto, esto igual a esto. Vale, esto lo digo porque
hay gente que se lía, o sea, pero que realmente en Arduino todo significa lo mismo. O sea, nosotros cuando programemos, si digamos que la salida, yo qué sé, la 8, tenga que estar en un nivel alto, queremos decir que realmente en esta patillita, ¿vale? Vamos a tener 5 voltios. 5 voltios obviamente referenciados a lo que es la tierra, que pone aquí GND, ¿vale? O sea, aquí pone GND. Entonces, si lo veis... Y entonces, la gracia de esto es que podemos controlar las salidas como queramos. O sea, podemos programar que en la 8 haya 5 voltios el tiempo que queramos y en la 9 haya 0 voltios el tiempo que queramos, luego cambiarlo, hacer que lo que queramos. O sea, es programable, o sea, es decir, que según nuestras órdenes es lo que hará. Vale, estas salidas digitales también son entradas. También se pueden llamar puertos de entrada y salida. Es decir, que si le metemos lo mismo 5 voltios por la patilla pues 13, por ejemplo, podemos leerlo y decir, vale, si tenemos 5 voltios en la patilla 13, por lo tanto, queremos que salga en la 9 y en la 10 5 voltios cada una. ¿Vale? O sea, eso ya es cuestión de programar. O sea, son entradas y salidas. Y la parte de analógica, esto se utiliza, por ejemplo, con un potenciómetro, ¿vale? Este es el símbolo de una resistencia variable, y que no se ve ahora. Este es el símbolo de una resistencia variable y puede servir, por ejemplo, el típico potenciómetro que controla el audio, o yo qué sé, o un sensor a lo mejor que tenemos de distancia que va emitiendo una onda, entonces nos lo da en función de desde 5 voltios hasta 0. Y si nos da 2,9, esto significa que son 25 metros, por ejemplo. Me lo he inventado, ¿vale? Pero para que sepáis. Entonces, las entradas analógicas, lo mismo. El valor máximo que admite son 5 voltios y el mínimo 0 voltios. Entonces, de aquí, esto nos lo va a traducir de 0 a 1024. Entonces ya jugaremos con esos valores. ¿Vale? Esto es un poco la idea. Entonces, como digo, básicamente tenemos entradas y salidas de 0 hasta la 13 y tenemos entradas analógicas de la 0 hasta la 5. Y estas se llaman A0, A1, A2, de A de analógico y 0 de lo que corresponde, y esta directamente se llama 0 o 13. ¿Vale? Entonces también tenemos salidas analógicas que están puestas con este simbolito así, o sea, es una especie de... así, y van con... Luego os enseñaré en el consejo número 10. Vale, entonces el consejo número 2 estaría acabado. O sea, para que sepáis un poco realmente qué hace. O sea, a lo mejor esto ya lo sabéis, pero sé que hay gente que no lo sabe y prefiero explicarlo todo. Bueno, luego el flujo, el consejo número 3 sería el flujo de trabajo que os voy a explicar mediante un ejemplo. Entonces, ¿cómo trabajamos con Arduino? O sea, ¿cómo se hace? A ver, explícame un ejemplo fácil de cómo se utiliza, porque me estoy enterando, pero quiero empezar ya a toquetearlo. Pues perfecto. Entonces, lo primero que tenemos que hacer, bueno, antes de nada, hay muchos tipos de Arduino, tendrán como 20 o 30 modelos, todos oficiales y tal. El más básico se llama Arduino Uno, ¿vale? Podéis comprar las copias chinas sin problema porque son compatibles. Si queréis apoyar a la comunidad de Arduino, a los creadores, pues comprarla la oficial y ya está. O a lo mejor cuando hagáis la descarga simplemente hacer un donativo. Entonces, bueno, no os voy a enseñar cómo se descarga porque es que es una tontería realmente. O sea, le dais, os metéis en Google Arduino, descargar, y os lleva directamente el ejecutable, boom, le dais, descargáis, configuráis todos los... O sea, siguiente y ya está, y os lo reconoce casi a la primera. O sea, casi a la primera no, seguramente a la primera. Entonces, una vez lo tenéis conectado por USB, ¿vale? Os lo reconocerá. Entonces, iríamos aquí a herramientas. Uy, no se ve. Sé que esto es un poco cutre, grabar la pantalla así, pero es que luego editar no me gusta. Así que es esto nada. Lo primero que tenemos que hacer, bueno, herramientas, ¿vale? Aquí seleccionamos el tipo de placa, la normal, Arduino o Genuino 1, ¿vale? Eso de Genuino creo que lo hicieron por tema de marcas en Estados Unidos, pero es exactamente lo mismo. Genuino 1. Luego el puerto, pues el único que nos seleccione, porque si solo hemos conectado un Arduino, aquí debería aparecer el puerto. Si no os aparece aquí, comprobar porque algún tipo, el driver o algo así estará mal.
Entonces con eso ya lo tenemos configurado. Luego lo vamos aquí, archivos, ejemplos, basics, blink. Blink es parpadeo en inglés. ¿Vale? Entonces directamente, esto lo quito, que esto es lo que... Este es el ejemplo que os aparecerá a vosotros, ¿vale? Entonces le damos a subir. Aquí pone compilando programa, subiendo. Y aquí, como veis... Uy. Bueno, voy a darle a subir otra vez para que veáis lo que tiene que pasar. Si veis ahí, habéis visto estos dos LED son básicamente que reaccionan por el puerto serie para ver si está enviando información. Entonces ya ha enviado información y ¿qué hace este programa? Pues simplemente hace parpadear el LED este que se marca con una L. Ese LED está puesto en la salida 13, ¿vale? Entonces ahí tiene directamente un LED asociado. ¿Vale? Bueno, ese es el simbolito del LED, ¿vale? Y también con una resistencia y todo. Este es el símbolo de resistencia. Resistencia LED. Entonces, ¿por qué tiene ese pin ahí puesto? Porque así es más fácil testar el código y tener un LED para cosas así sencillas directamente en la placa. Entonces vamos a ver, como veis es así de simple, o sea, se descarga, se pone y listo. ¿Qué Arduino recomiendo comprar? Este, como os he dicho, el Arduino Uno. A lo mejor podéis comprar algún kit que ya os venga con sensores, 4 cosas básicas para empezar a funcionar. Entonces voy a buscar alguno y os lo dejo abajo, un enlace de alguno que me haya gustado directamente de Amazon o de donde sea. Vale, entonces, como ya tenéis claro el flujo de trabajo, o sea, básicamente lo programáis, le dais a subir y ya está, pues ahora habrá que entender el tema de la programación. Entonces Arduino parte siempre con dos funciones. Las funciones son como contenedores de muchas líneas de código, ¿vale? Entonces tendríamos la función void setup, ¿vale? Y la función void loop. Vale, entonces, ¿qué hace esta y qué hace esta? Es muy sencillo. Esta se va a ejecutar la primera vez y esta se va a ejecutar de forma infinita. O sea, va a leer todas las líneas de código y cuando llega al final volverá aquí, a la primera y otra vez. Así, una y otra y otra y otra vez, siempre y cuando esté alimentado. O sea, tenga energía, ya sea por el USB que lo alimenta directamente o si lo queremos dejar solo, lo conectamos por aquí pues a la red eléctrica o una batería de 9 voltios o lo que queramos, ¿vale? Bueno, siempre y cuando sea compatible, pero eso lo iréis viendo. Vale, pues esas son las funciones. Entonces, ¿qué podemos meter aquí o cómo podemos hacer para que parpadee un LED? Vale, pues para que parpadee un LED es muy sencillo. Primero de todo, el Arduino, la peculiaridad que tiene es que las entradas y salidas tenemos que decirle si va a ser una entrada o una salida, ¿vale? Entonces, para decirle al Arduino que la salida 13, que es donde está el LED y es el ejemplo que vamos a hacer, es una salida, pues tenemos que decir pin mode 13 output, ¿vale? Y punto y coma, ¿vale? Esto es C o C++, ¿vale? C o C++. Entonces esto siempre acaba siempre en punto y comas. Este es un lenguaje, o sea, Arduino, la base que tiene es C o C++ y luego tiene funciones específicas para su propio controlador, pero casi todo lo que funciona en C o C++ funcionará en Arduino, ¿vale? Entonces ya está, con esto aquí le ponemos la entrada o salida que queramos y le decimos que va a ser una salida. Entonces esto luego se puede cambiar tantas veces como queramos, pero lo normal es que el hardware no cambia y por lo tanto esto se pone al principio, se pone la primera vez y ya se da enterado para el resto del programa. Vale, ¿y ahora qué queremos? Pues que en el LED 13 se encienda. ¿Y cómo hacemos que se encienda? Pues lo que he dicho antes, 5 voltios, o sea, o un 1 o un high y ya está. Entonces daría 5 voltios. Entonces por aquí estos 5 voltios haría que se encienda el LED y aquí la resistencia y esto que es GND o tierra, ¿vale? Esto parece una tontería, pero os lo voy a explicar también de esta forma. Imaginaros que esto es una pila
esto es un LED, esto es una resistencia y aquí se vuelve a conectar, ¿vale? O sea, esto es un circuito cerrado, ¿vale? Lo que pasa es que se pone así porque es más fácil dibujarlo, pero esto, bueno, este es el simbolito del LED, ¿vale? Si no sería un diodo. Esto es un circuito cerrado, porque al principio cuando empezaba a estudiar veía las cosas así y flipaba, porque digo, es que no puede funcionar un cable así puesto tal cual, pero es un circuito cerrado, se refiere a eso, que aquí serían los 5 voltios y esto de aquí sería GND, o sea, este punto es este y este punto es este de aquí, ¿vale? Bueno, si ya lo sabíais, perdonad la interrupción, pero es que a mí me resultó muy útil cuando lo aprendí. Vale, entonces queremos que una de las salidas esté a 5 voltios y por lo tanto si está a 5 voltios hará que luzca el LED, porque si estuviera a 0 voltios no luciría. Pues, bueno, de por sí todas por defecto están a 0 voltios, ¿vale? Cuando arranca el programa tenemos que decir la que queramos que funcione. Bueno, no me enrollo más, sería digital, de digital, porque estas son digitales, write, porque es escribir, 13 y aquí le ponemos high, que esté en alto, o sea, es decir, a 5 voltios, ¿vale? Entonces con esta función directamente conseguimos que, pum, esté a 5 voltios hasta que no se le diga lo contrario, hasta que no escribamos lo mismo y digamos low, si no, siempre va a estar a 5 voltios. Vale, entonces queremos que esté a 5 voltios, luego queremos que en un momento dado pues baje, porque si no, no va a parpadear, o sea, el parpadeo es que esté a 5 voltios y que luego esté a 0, a 5 voltios a 0. Pues le hacemos lo mismo, digital write, 13, low. Vale, entonces haríamos lo mismo. ¿Y ya estaría? ¿Para que parpadee? Pues realmente no, porque esto, si lo pones así, lo haría tan rápido que directamente nuestro ojo no sería capaz de ver el parpadeo. O sea, necesitamos que vaya más lento, ¿vale? Porque Arduino suele ir a 16 MHz. Entonces esto es muchísimo, o sea, 16 millones de veces por segundo. Bueno, realmente luego va más lento porque cada función esta se complica un poco, pero aún así que irá a 1 millón de veces por segundo, o sea, es muchísimo, o sea, ni lo vamos a poder ver. Entonces, ¿qué necesitamos? Ponerle aquí un retraso, o sea, que se quede pillado, por así decirlo. Pues ponemos delay, que es retraso en inglés, en milisegundos, o sea, 1000 milisegundos es un segundo, ¿vale? O sea, ponemos aquí un 1000 y ya está. ¿Y ya estaría? No. ¿Por qué? Porque esto se encendería, luego espera un segundo, luego se apaga, pero enseguida, como os he dicho, enseguida, pum, volvería aquí y se encendería. O sea, esto lo que veríamos es que estaría encendido prácticamente el 99,9% de las veces. Por lo tanto, no veríamos el parpadeo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues ponerle aquí otro delay. ¿Vale? Delay. Entonces ya lo tendríamos. Porque aquí se enciende. Mira, vamos a verlo. Ahí se enciende, espera, se apaga, espera, se enciende, espera. Bueno, creo que se entiende, ¿no? O sea, va ejecutando función tras función. O sea, el Arduino no se complica más la vida que una función desde arriba hasta abajo. Y cuando llega aquí, pum, vuelta a empezar, vuelta a empezar. Y la primera vez que lo enchufo, justo ejecuta esta función. Pero esta solo la va a ejecutar una vez. Y luego, pum, en bucle, una, otra y otra vez. ¿Vale? O sea, este sería el flujo de trabajo. Esto lo programamos aquí directamente. A ver si puedo hacer zoom. Sí, es un poco... Vale, creo que se ve una mierda. Pero bueno, si lo veis ahí, más o menos es lo que he programado. De todas formas, os lo voy a explicar porque así es más fácil de entenderlo y luego ya vais parando el vídeo, os lo vais cogiendo los ejemplos y veréis que os funciona perfectamente. Entonces, el primer ejemplo y el flujo de trabajo yo creo que ya queda por explicado. Así que vamos al consejo número 4. Consejo o primer paso. Vale. Si queremos meter un pulsador y la función, o sea, la función condicional de if, ¿vale? Porque... Entonces, bueno, voy a prepararlo. Vale, continuamos. Como os decía, ahora, por ejemplo, queremos tener una entrada externa. O sea, ahora vamos a analizar el tema de las entradas
y que esto conlleva. Entonces, este sería el esquemita de un pulsador. Realmente es muy simple. Esto sería un pulsador, que es como que apretas y aquí esto conecta con esto, ¿vale? También puede ser un interruptor, sería lo mismo, simbolito interruptor sería este, ¿vale? O simplemente cogemos un cable con otro, conectamos el cable a 5 voltios, luego otro a la salida, o sea, a la entrada 8, por decir una, y luego aquí entre medias deberíamos tener una resistencia de unos 10 kiloohmios y conectado a tierra, ¿vale? O GND, o 0 voltios, como ya lo sabéis. Esto es una resistencia de pull down. Entonces, ¿qué hace esto? Pues nos protege de un cortocircuito, básicamente. Y nos ayuda a que Arduino tenga 0 voltios siempre. Entonces, si no está pulsado, pues Arduino va por aquí, o sea, intenta leer por aquí, ve que aquí no hay nada, entonces directamente leería la tierra, porque aunque tenga esta resistencia, pero como no hay voltaje ni en uno ni en otro, directamente leería la tierra y por lo tanto 0 voltios. Y si está pulsado, pues pasarían los 5 voltios directamente hacia Arduino y aquí los 5 voltios también pasarían por aquí, pero se queman parte de ellos en la resistencia, ¿vale? Entonces interesa que este valor sea de 10 kiloohmios, ¿vale? 10 kiloohmios. Este es el símbolo de ohmios. Vale, entonces conectamos esto. No voy a poner el ejemplo porque es que hay miles de ejemplos, o sea, investigar un poco por internet y ya está. Yo lo que voy a hacer es explicaros, que creo que es donde más valor aporto. Entonces, ¿cómo programamos esto? Pues lo mismo. Setup, ¿vale? Típico void, no sé qué. Aquí abrimos los corchetes, hacemos lo mismo. Pin mode. ¿Qué haríamos? Pues salida 8 y aquí en vez de input, o sea, en vez de output, ponemos input, punto y coma, y ya lo tendríamos. Entonces, lo siguiente que haríamos, pues sería en la zona, o sea, aquí es donde viene lo interesante, void, loop, ¿vale? Y aquí me dejo espacio, aunque puede que no sea tan complicado. Vale, entonces, ¿cómo leemos la parte de Arduino? Pues, como decía, digital read. ¿Vale? Antes era digital write, de escribir, pues ahora es digital read, porque vas a leer un valor digital y lo vas a leer. O sea, digital y leer. Es muy simple. ¿En qué puerto? ¿En qué patilla? ¿En qué conexión? En la 8. Vale, y aquí ponemos high, no, porque es simplemente leer. Vale, entonces, ¿dónde se va este valor? Pues este valor se irá aquí. O sea, esto le ponemos Arduino, digamos que va leyendo instrucción a instrucción, pero cuando encuentra una que es así más compleja, lee de derechas a izquierdas. Entonces, ¿este valor dónde va? Pues aquí, que lo podemos llamar val, de variable. Podemos poner Pepito, si queremos. Y como es una variable, le vamos a poner que sea, por ejemplo, una variable entera. ¿Vale? Ahora esto lo explico más en profundidad, pero básicamente una variable es un contenedor de información. Entonces, en este vamos a meter un número entero, ya sea 0 o sea 1, ya sean 5 voltios o sean 0 voltios. ¿Vale? Entonces, lo que leamos aquí, si justo hemos pulsado el pulsador, si justo lo hemos pulsado y justo está leyendo esa instrucción, lo que meterá será un 1 en esta variable, ¿vale? Entonces esta variable será 1. Si luego volvemos a ejecutar esta función y cambia, porque ahora ya no lo hemos pulsado y por lo tanto se está a 0 voltios, pues aquí meterá un 0, ¿vale? O sea, esa es la gracia. Entonces, ¿qué podemos hacer con esto? Pues cosas muy interesantes. Por ejemplo, ahora ponemos la condicional if, decimos if val es igual a 1, entonces, y aquí abrimos corchetes otra vez, ¿vale? Entonces, ¿qué ha pasado aquí? Pues básicamente en un flujo de programación necesitamos que pueda tomar dos caminos diferentes según un evento que haya pasado. Entonces, nuestro evento pues va a ser el pulsador, pero podría ser cualquier otra cosa.
Entonces esta es la forma sintáctica de ponerlo. Ponemos if tal cual, o sea, if, abrimos paréntesis y aquí analizamos la condición. Val, que sería nuestra variable, si es igual a 1. ¿Por qué pongo dos iguales? Porque es una pregunta, por así decirlo, porque estás preguntando si esto es igual a esto. ¿Vale? Si yo pongo solo un igual, como aquí, estoy afirmando que esto va a ser igual a esto. Por lo tanto, este valor se va a meter aquí directamente, porque recordar que lee de derechas a izquierdas. Pero aquí estoy preguntando, entonces pongo igual igual. También podríamos poner, por ejemplo, que sea mayor. Si val es mayor que 1, entonces tal. O mayor o igual que 1. O menor igual que 1. O que sea distinto, ¿vale? Que sea distinto de 0, por ejemplo. Entonces todo esto nos servirá sobre todo para valores ya analógicos, de 0 a 1024 y cosas así, porque para si es 1 o es 0, pues directamente es igual, o es igual a 1 o es igual a 0, o es distinto de 1 o es distinto de 0. Pero esto sería para valores ya más grandes. ¿Vale? Entonces esto para que lo sepáis. Importante recordar lo del doble igual, porque si no, os daría que siempre es válido y sería como una afirmación, no una pregunta. Entonces ponemos esto y ¿qué tenemos que hacer? Pues siempre que tenemos un if, luego lo siguiente que hay que poner serían dos corchetes, los cuales indican que si esta condición se cumple, va a ejecutar lo que hay dentro de los corchetes. ¿Vale? Entonces, si esa condición se cumple, si lo hemos pulsado una vez, pues... Vale, ya sé cómo era el ejemplo, porque luego os voy a enseñar otra cosa. Por ejemplo, si lo mantenemos pulsado, o sea, dejamos siempre el pulsador apretado. Entonces Arduino va a estar leyendo esto todo el rato y ¿qué va a hacer? Pues si el valor... esto no os leéis, ¿vale? Eso es para explicarlo. Si el valor es igual a 1, si lo mantienes pulsado, lo que va a hacer es básicamente pues digital write 8 height, o sea, mantenerlo en un nivel alto. O sea, si lo mantienes pulsado, el LED se enciende. Si yo lo quito de dejar pulsado, ¿qué hará? Pues de momento nada, porque no está contemplando esa opción. Entonces lo único que hará será mantener esta que sigue en alto. Entonces, si queremos if val es igual a 1, que se ponga en alto. Pero luego si queremos que if val sea igual a 0, y lo ponga en bajo, por ejemplo, tiki tiki, abrimos otra vez corchetes, digital, write, 8, low, ¿vale? Entonces aquí cuando pulsamos el pulsador, el LED se pone en alto, dejamos de pulsarlo, el LED se pone en bajo. Estas funciones las va a ejecutar continuamente, o sea, y muy muy rápido. Entonces justo cuando nosotros pulsemos, casi seguro que está preguntando una de las dos cosas y por lo tanto se quedará pulsado. No se queda enganchado en una, sino simplemente va ejecutando todas y si siempre está en alto, pues siempre estará luciendo. Si alguna vez quitamos así rápidamente, pues cuando nos pille que rápidamente lo hemos quitado, pues se pondrá en bajo y por lo tanto sin lucir. ¿Vale? O sea, este sería el ejemplo básico para que veáis el tema del if. Esto que hemos puesto aquí, if val es igual a 0, realmente se puede acortar porque aquí solo hay dos tipos de valores, o es 1 o es 0. Entonces, como esta es el resto de condiciones, como solo hay dos condiciones, esto lo podríamos quitar y podríamos poner else. O sea, si pasa esto, si el valor es igual a 1, hace esto. Si no se cumple esta condición, por lo que sea, entonces el resto de condiciones tiene que ejecutar esto de aquí, ¿vale? Entonces esto también sería equivalente. O sea, funcionan las dos, ¿vale? Utilizar la que más os guste o esta puede servir para no tener que poner el resto de valores. Si no pasa esto y esto y esto o lo otro o tal o no sé qué. Sino simplemente una y otra. Ya por comentar el tema del if, también se pueden encadenar si valor es igual a 1 y no sé qué, el valor es igual a 2. Entonces eso sería con estos... esto sería como y esto o... ¿Vale? O sea, si, por ejemplo, valor es igual a 1 y valor 2 es igual a 1 también. Entonces se pondría con esto. Bueno, esto ya lo explicaré más adelante. Seguramente de todo este... Si estáis interesados, bueno, os lo voy a comentar ahora.
seguramente saque un curso para explicar todos estos temas más en profundidad, o sea, cómo pasar desde Arduino a una programación más avanzada y un curso también que tenga clases de C++. Entonces, como todos estos temas son espesos y lentos, creo que para YouTube se quedaría demasiado largo y creo que lo ideal también sería sacar unos cursos. Entonces, si estáis interesados, por favor, decírmelo en los comentarios o mirar en la descripción, porque ahí, si he sacado el curso, ya estará. Y si no lo he sacado, pues sacaré algún tipo de encuesta para ver si hay demanda sobre esto o lo que vayamos viendo, ¿vale? Bueno, lo comentaré al final del vídeo también. Vale, entonces, lo siguiente, el tema del bucle. Este sería el consejo 5 que os daría. Vale, entonces un bucle. Si queremos, por ejemplo, que el pulsador pulsamos una vez, se queda el LED encendido y hasta que no volvemos a pulsarle, no se apaga. O sea, le damos una vez, se enciende, se mantiene encendido sin que nosotros tengamos que mantener el dedo y cuando volvemos a pulsar el LED se apaga. O sea, ¿cómo se hace esto? Porque solo con estas variables esto no funcionaría. Entonces el consejo 5, básicamente, con el mismo LED en el mismo sitio y todo, la función setup sería la misma, ¿vale? Void setup input, pero lo que cambia en esto sería la parte del loop. Entonces, del loop, y vamos a introducir el tema de los bucles, que es una cosa también básica en programación. Entonces, el tema de los bucles, ¿en qué consiste? Pues básicamente esto es un bucle, pero podemos hacer nosotros pequeños bucles dentro de la función. Entonces, ¿qué haríamos? Pues lo mismo. Volvemos a tener la variable int. Esto es lo mismo que antes, ¿vale? Digital read 8, ¿vale? Tal. Entonces leemos, lo metemos en la variable 8 y entonces, ¿qué hacemos aquí? Pues, a ver, un segundo. Vale, que no quiero daros malas explicaciones. Pues aparentemente vamos a hacer lo mismo. Si el valor es igual a 1, ejecutamos lo que están dentro de estas dos corchetes, ¿vale? Entonces, ¿cómo podemos hacer para que pulsándolo una vez se mantenga encendido? Pues es sencillo. Le metemos un bucle. Entonces le decimos while, aquí abrimos, aquí ponemos un 1 para que siempre se esté ejecutando y abrimos otras variables, ¿vale? O sea, 1 y estas variables, estos corchetes corresponden a este while. O sea, if val es igual a 1 y esto se mantiene constantemente aquí. Entonces, ¿aquí qué deberíamos meterle? Pues aquí deberíamos meterle digital write, por ejemplo, 8 y hide. Entonces, ¿esto qué haría nuestro programa? Pues que una vez que lo hemos pulsado se queda aquí enganchado. Se queda aquí enganchado porque esto sería, justo lo ha detectado que es un alto, esto mantiene el bucle, o sea, repite constantemente esta función y siempre va a estar en alto. Entonces, ahora lo que nos interesa es que cuando lo volvemos a pulsar, salte, ¿vale? Entonces se quite de ahí. Entonces, ¿qué podríamos hacer? Pues aquí deberíamos tener un if val es igual a 1, entonces de aquí ponemos break, de romper, ¿vale? ¿Y qué está rompiendo? Está rompiendo este bucle, o sea, cuando lee esta función, o sea, if val es igual a 1, break. O sea, aquí podríamos volver a poner otros corchetes, pero si es solo una función lo que vamos a poner, podemos ponerlo seguido, ¿vale? O sea, esto solo sirve sin corchetes si solo vamos a poner una función, que en este caso sería solo este comando específico para romperlo. O sea que cuando volvemos a pulsar, ¡pum!, se rompe, ¿vale? Entonces, aquí realmente esto ya funcionaría, el concepto. Pero, como todo, si esto lo ponéis, va a tener un problemilla, que no os va a funcionar. ¿Por qué? Porque el valor val solamente cambia cuando lo estás leyendo aquí. Entonces tú pulsas, pasaría por aquí, sería un 1, mientras que este 1 está leyendo, pero aquí no estás volviendo a leer todo el rato esta función. Por lo tanto, si aquí ha entrado como un 1, aquí, o sea, va a salir fácilmente como un 1,
sea, lo que me explico que este valor no va a cambiar. Entonces, ¿qué tenemos que poner? Pues dentro del bucle tenemos que volver a poner esto, ¿vale? Lo tenemos que volver a poner, o sea, lo duplicamos exactamente igual, si queremos. O lo ponemos o directamente, val, lo sustituimos por digital read, lo pondríamos aquí directamente. Entonces aquí ya estaría funcionando. Estaría funcionando en principio, ¿no? Porque con esto ya leería todo, saldría, o sea, teóricamente funcionaría. ¿Qué es lo que pasa en la práctica? Porque a mí me ha pasado miles de veces. Pues que como Arduino va tan rápido, cuando tú quieres pulsar, aunque sea súper rápido, cuando estás pulsando, justo que has mantenido ahí unas décimas de segundo, Arduino le ha dado tiempo seguramente a leerte como unas 100 veces. Entonces, ¿qué problema tiene eso? Que ni siquiera lo vas a ver. O sea, va a pasar por todo, va a pensar que lo has pulsado varias veces y va a detectar como, lo va a detectar como un error. Entonces, ¿qué hay que hacer? Pues lo que habría que hacer sería ponerle un delay para que Arduino, digamos, que espere como el mundo físico, entonces se corresponda una cosa con otra. Entonces, si aquí le metemos un delay, por ejemplo, delay de, yo qué sé, 500 milisegundos, es decir, punto y coma. Es decir, medio segundo. Con eso ya sería suficiente y ya funcionaría perfecto. Entonces, leeríamos el valor. Si es 1, esperamos, ¿vale? Para que no detecte cosas raras, para que no detecte otra falsa pulsación para que deje de funcionar. Entonces, mientras que sea 1, lo pone en alto y está leyendo constantemente hasta que otra vez lo hayamos pulsado. Entonces, si lo hemos pulsado, ya se rompe este bucle, por lo tanto, haría la última función del if, que no hay nada, y por lo tanto volvería otra vez aquí. Aquí, que estaría esperando constantemente a que el valor sea distinto, o sea, sea 1, ¿vale? Ah, bueno, pero aquí, ¿qué pasaría? Pues pasaría exactamente lo mismo, que habría que poner otro delay, porque si no, aquí detecta como un 1, pero también luego aquí volvería a detectar rápidamente que también sería un 1, o sea que otro delay de 500, por ejemplo, bueno, se puede poner de menos, pero pongo 500 como modo de ejemplo, vosotros hacer pruebas de 500 para que este no lo detecte tan rápido. O sea, es un poco rollo esto de los delays, pero es mejor que os lo diga ahora a que luego probéis el código tal cual teórico debería funcionar y no os funciona, ¿vale? O sea, esto es un poco, es lo que tiene adaptar, programar con el mundo real, que tiene este tipo de cosas. Vale, entonces el consejo número 5 ya estaría, o sea, el tema de los bucles. O sea, el loop es un bucle y nosotros podemos crear los bucles que queramos. While 1, por ejemplo, y cuando queremos salir de allí, pum, ponemos un break. También existen, para que lo sepáis, que los explicaré en el curso que voy a hacer, que lo dejo en la descripción, el bucle for, el do while, que se llama, y el bucle, el que ya hemos visto, el while, ¿vale? Digamos que le pones aquí las variables, ejecútate 20 veces y cada vez que ejecutes súmate 1, por ejemplo. Entonces lo haría. Empieza a ejecutarlo hasta que se cumpla esta función, y se ejecuta mientras que se cumpla esta función. En nuestro caso, while 1 siempre se cumple esta función, porque un 1 es como un positivo. Entonces, para que lo sepáis, y todos se pueden salir con break, ¿vale? Entonces, bueno, eso ya lo explicaré más en detalle en el curso, que va a ser un curso bastante extenso. Vale, entonces, consejo número 6. Madre mía, esto se está haciendo largo. Bueno, tema de variables y puerto serie para sacar valores. Tema de variables. Vale, pues bueno, no me voy a extender mucho. Variables hay de muchos tipos. Boolean, float y luego unsigned. Y yo qué sé, boolean, float y... Bueno, ya hay algunas más, pero así por encima, estas serían las básicas. Int, pues es un número entero. Boolean es un número de entre esto, de 0 a 1. Y esto puede ser de menos 24.000 a 22.000. O sea, realmente no me acuerdo hasta qué valores llega, pero por ahí.
Y esto float sería un número variable, o sea, variable no, perdón, con decimales, 24,31 o menos 24, tal. Y luego unsigned, si pones esto, unsigned float, unsigned, bueno, este no tendría sentido, unsigned int, quieres decir que solo los valores van a ser positivos, ¿vale? Entonces, ¿qué es esto de los contenedores y por qué no utilizamos siempre el que más nos dé? ¿Por qué no utilizamos siempre float o double float o uno así grande? Porque cuanto más grande sea, más nos ocupa en memoria de Arduino. Entonces, si tenemos muchas variables, si solo vais a usar 4, utilizar la que queráis, una grande y punto. Pero si nos va a ocupar mucha memoria o estamos justos de memoria, lo suyo es utilizar el contenedor mínimo para lo que vamos a utilizar. Por ejemplo, si es un pulsador, lo que he hecho antes de poner un int es una tontería. Realmente con un boolean serviría porque o es 0 o es 1, no tiene más. Pero si es una variable, por ejemplo, que vamos a leer, pues ya nos interesa poner una, otra. Si vamos a hacer el número pi o tal, pues a lo mejor nos interesa un float, ¿vale? Eso para que lo sepáis. O sea, esto es simplemente para optimizarlo y para que si lo veis tampoco os volváis locos. Y luego también como consejito extra, el tema del puerto serie. Vale, consejo número 7. Puerto serie. Serial. Entonces, ¿qué tenemos que poner en setup? Pues es muy sencillo. Serial.begin tal y aquí pues el número al que se va a corresponder. O sea, la velocidad que va a ejecutarlo. Y luego en modo loop, pues aquí ya podemos poner serial.print de imprimir ln de línea nueva cada vez que se imprime esto que vamos a poner, abrimos comillas y ponemos hola o lo que nos dé la gana. Cerramos comillas, cerramos paréntesis, punto y coma. Vale, entonces, ¿esto para qué nos puede servir? Ahora veréis que, bueno, si no, buscar un ejemplo que es súper simple. O sea, tenéis que poner esto y luego darle básicamente a aquí. ¿Veis este botoncito? Este de aquí, monitor serie. Le dais, bueno, ya nos dice que no está conectado el Arduino. Entonces haríamos así. Y ahora no se va a conectar nada porque no hay nada conectado. Pero aquí deberíamos. Bueno, voy a hacerlo y ahora. Vale, ya lo tengo. Bueno, las únicas líneas que aquí no se verán, he puesto lo mismo del ejemplo. Serial begin en setup y aquí he puesto serial.print ln, línea nueva, y he puesto hola mundo, ¿vale? Y es el mismo ejemplo de antes que sería el LED parpadeando. O sea, ahora a la vez de parpadear nos enviará por el puerto serie, como veis, cliqueo aquí, ¿vale? Que pone puerto serie, siempre y cuando nuestro Arduino conectado, pinchamos, se nos abre esta ventana y esto sería lo que es el puerto serie. O sea, el Arduino, ese hola mundo, pasa del Arduino por todo el cable hasta nos sale por esa pantalla. Entonces, como veis, cada vez que lo ejecuta sería un segundo, o sea, como va parpadeando, pues por eso parece que va tan lento. Y ya está. Entonces, si veis que no funciona, el 9600S está aquí abajo, ¿vale? Y con eso ya funcionaría. Entonces, ¿para qué nos sirve esto? ¿Qué tontería? ¿Para qué queremos verlo en el ordenador? Pues esto nos sirve para depurar el código. Si no sabemos qué está fallando en nuestro código, ponemos un serial print ln en cada trozo de código y entonces serían como banderas, en plan, si ha llegado aquí es que el programa ya se ha metido en la función tal o se ha hecho tal o con números. Entonces va siguiendo esto y va siguiendo la evolución y ves dónde se atasca el programa, dónde no hace lo que tú habías programado que debería hacer. Bueno, realmente va a hacer siempre lo que programes, pero si lo programas mal vas a pensar que el Arduino está roto, cuando no es así. Entonces nos sirve para depurar fácilmente. Vale, bueno, también decir que el puerto serie también podríamos escribir aquí y si tuviéramos el código adecuado, pues podríamos interaccionar con el Arduino. Pero eso ya es otra historia. Esto es fundamental para depurar y para aprender a programar sin liarnos con 1000 movidas de electrónica que puede fallar una cosa u otra. Entonces es como una forma muy sencilla. Vale, pues ya vamos a ir acabando. Bueno, también decir que Arduino no tengáis miedo a utilizarlo, es muy simple, coger
hay muchos ejemplos por internet, ¿vale? Y si no, pues miráis en la descripción si queréis así aprender más en profundidad. Os dejo para mi curso los enlaces en la descripción, y en el cual explicaré en detalle todo lo que he aprendido para pasar no solo del Arduino, sino también, como he dicho antes, a lo que sería ya un producto hecho, ¿vale? Y todas las historias que tiene de programación y trucos que he ido aprendiendo y de todo. Sería como para pasar de 0 a 100, o sea, va a ser un curso extenso. Entonces, también deciros que hay shields para Arduino. ¿Qué quiere decir una shield? Pues básicamente es un trozo de electrónica que se engancha en estas patillitas, y eso, por ejemplo, si es una shield para controlar motores de corriente continua, pues enganchamos eso y nos facilita la vida para no tener que cablear tanta electrónica, ¿vale? Entonces también, y los ejemplos que podemos hacer, los podemos hacer en la protoboard, donde se pinchan las patillitas y vamos conectando uno aquí y tal, para que lo sepáis. Pero bueno, eso ya son más temas de electrónicas. Si queréis que hable en concreto de algo de eso tal, pues también me lo decís y yo encantado. Es que no quiero que esto se haga súper extenso. Bueno, entonces, consejo número 8. Funciones, librerías y clases. ¿Qué es todo esto? Bueno, voy a ir por encima porque va como más complejo. Serían funciones. ¿Qué es una función? Pues básicamente, por ejemplo, esto de loop sería una función. Lo que pasa es que esto es la función principal de Arduino. Pero si nosotros cogemos y hacemos lo mismo, ponemos debajo de loop, ¿vale? Cuando ya se ha acabado los corchetes, ponemos Pepito. Lo dejamos así. Aquí ponemos void también. Y aquí abrimos y decimos, pues Pepito va a hacer, yo qué sé, pues que diga, que envíe por puerto serie, ¿vale? Serial. Print, ln, corchetes, Pepito, lo que queramos, ¿vale? Y aquí pues que haga otra cosa, y aquí que haga un parpadeo, por ejemplo, o lo que nos dé la gana. Entonces esto es un contenedor de información que básicamente lo que hay entre este punto y este punto se resume en esta función. Entonces aquí simplemente tendríamos que llamar Pepito, abrimos así, punto y coma. Entonces, esto iría Arduino, cogería y diría, vale, es todo esto, y ejecutaría esto. ¿Esto por qué es útil? Para no repetir el código miles de veces. Si vamos a utilizar la función Pepito muchas veces en nuestro código, pues lo cogemos, lo empaquetamos y hacemos como un módulo. Entonces, este módulo lo vamos a llamar de lo que queramos. Y luego aquí lo llamamos y simplifica bastante las cosas. O sea, poner nombres que os ayuden a recordar exactamente lo que hace la función, ¿vale? También decir que la función puede devolver valores, que sería por esta parte, que a lo mejor te puede devolver un int, entonces habría que cambiar el int por el... O sea, habría que cambiar el void por el int, o también podemos meterle valores, ¿vale? Entonces eso ya es más complejo y buscarlo por internet, o en mi curso lo detallaré tranquilamente, porque aquí si no se va a hacer eterno este vídeo. Eso sería una función. Luego el tema de librerías, pues el tema de librerías son muchas funciones apiladas que ya las ha escrito un programador, debería ser más profesional, el cual tú coges esas funciones. Entonces si hay una función que tú sueles utilizar a menudo, pues la coges de ahí y ya está. O sea, no tienes que rehacer la rueda en todo. De hecho, cuando decimos serial print ln, es una función. Es una función porque nos está resumiendo lo que queremos enviar por el puerto serie, que tiene que enviar este carácter, luego este, luego decir que ya ha acabado. Entonces, como todo eso siempre se repite y siempre es igual, pues aquí le decimos lo que queremos meter, y esto pues ya se traduciría en unas líneas de código mucho más extensas, ¿vale? Eso serían librerías, que las librerías, como Arduino tiene una gran cantidad de comunidad, pues todas o casi todas son de código abierto y las podemos descargar y utilizar, ¿vale? Entonces la librería también, para llamarla, lo tienes que decir al principio de setup, y entonces haces una llamada a esa librería para que puedas luego utilizar las funciones dentro de esa librería, ¿vale? Eso también veremos más ejemplos más adelante. ¿Y qué es una clase? Bueno, ya una clase, digamos que son como un conjunto de librerías muy específicas y además tienen variables dentro,
¿vale? Entonces, bueno, poco a poco, esto para ser de iniciación, que sepáis que existen clases y que más o menos es eso. Variables dentro y librerías y funciones específicas que harían todo lo de ese paquete. Vale, entonces, ejemplo número, o sea, consejo o paso número 9. Yo recomiendo usar un editor externo. ¿Qué es un editor? Pues no es Adobe Premiere, sino es un editor de texto, ¿vale? Porque esto al fin y al cabo es un texto que tú puedes copiar, pegar, control C, y vas aquí y lo tienes. Entonces luego vas aquí, View, Sintaxis, C++, ¿vale? Entonces, ¿por qué es bueno esto? Sobre todo yo lo utilizo para no tener el código tan extenso. Entonces, esto que parece una tontería nos puede resumir, o sea, el código sigue estando ahí, pero nosotros visualmente lo vemos las cosas más claras. Entonces, también serviría con nuestras propias funciones, por ejemplo. Entonces, estas tonterías hacen que el flujo de trabajo sea mucho más amigable, no tengas que estar peleándote con este editor, que aquí Arduino pues no se lo ha currado mucho, pues también supongo que no les dará tiempo a todos, si lo entiendo perfectamente. Entonces, para usar un editor externo, fácil, vamos a archivo, preferencias, usar editor externo. Tus cambios sin guardar, bueno, sí, le damos ahí. Entonces ya a partir de ahí empezaría a utilizar este editor externo. Entonces tenemos que abrir el archivo que justo corresponde con esto, abrirlo de esta forma y luego darle a View, Sintaxis, C++. ¿Vale? Y con esto ya le daríamos a guardar, Control S, Control Save o File Save y ya lo tendríamos. Entonces, ¿qué editor es este? Pues yo utilizo uno que se llama Sublime Text. Es gratuito, ¿vale? Si lo pagas no te molestan cada día porque te dice, oye, podrías comprarme, que simplemente lo quitamos y ya está. Y bueno, si queréis apoyarles también. Y ese sería el editor, o sea, es ya cuando vas a programar más veces que Arduino a lo mejor se te queda corto por las funciones y cuando ya el código es bastante extenso, pues miráis en concreto esto. Si queréis que hable más en detalle sobre este editor y todo lo que pueda hacer, me lo decís y hago un vídeo específico sobre esto, pero quería que fueran así consejos rápidos sobre lo que se puede hacer y qué es lo que yo haría. Vale, entonces ya última cosa. Último primer paso, que sería el número 10, que sería las funciones analógicas. Analog in y analog out, que sería PWM. Vale, entonces, como he dicho, Arduino tiene 6 entradas analógicas. ¿Qué quiere decir? Pues al fin y al cabo son patillas exactamente igual. Entonces, si aquí le metemos una resistencia variable, por ejemplo, de... Uy, esto no sería así. Ah, bueno, sí, sería así. Aquí 5 voltios, ¿vale? Y esto a lo mejor conectado a tierra. Entonces vamos variando y aquí le va llegando, a lo mejor le llega a 3,3 voltios o 3,8. O luego lo variamos y le llega a 5 o luego le llega a 0,7 voltios. Entonces todos estos voltajes, ¿cómo se traducen? Pues bueno, lo que tenemos que poner antes era... Os recuerdo, era digital write, la entrada, y eso nos metía un valor. Pues ahora lo que tenemos que hacer sería analog, o sea, write, no, perdón, read, y antes era read también, porque es de leer, obviamente. El valor que tengamos, pues el A0, por ejemplo, porque vamos a meterlo por el A0, punto y coma. Entonces, ¿esto dónde hay que meterlo? Pues habrá que meterlo a un número, a una variable entera, y va a ser, por ejemplo, yo qué sé, pp. Entonces, pp es una variable entera que vamos a meter el valor de analog read. Vale, si esto fueran 5 voltios, aquí nos va a dar un valor de 1024. Si son 0 voltios, nos va a dar un valor de 0. Si son 2,5 voltios, lo que tenemos pues nos va a dar un valor de 512. ¿Vale? Y así progresivamente. Entonces esto, por ejemplo, si tenemos el típico joystick que hace así y queremos que si está aquí en esta posición, pues a lo mejor corresponde esto con 5 voltios. Pero si está en esta posición corresponde con 0 voltios,
aquí sería 2,5 voltios y aquí sería, pues yo que sé, 1,2 voltios. Entonces con esto sabemos exactamente, el típico joystick de la PlayStation, pues tiene un potenciómetro y por lo tanto puede saber exactamente la orientación que tiene, ¿vale? O sea, esto sería útil para eso. Entonces, más cositas, vale, ¿cómo sacamos una salida analógica? Pero si eso es imposible, porque es imposible, ¿no? Porque si Arduino solo se maneja en 5 voltios y en 0 voltios, ¿vale? O sea, o es 5 o es 0 voltios, o sea, por ejemplo, esto sería un tren de pulsos. ¿Cómo hacemos para que nos dé 4,2 voltios? Vale, pues realmente Arduino sí que es verdad que solo se maneja en 5 voltios y en 0 voltios. Entonces, para hacer 4,2 hay una estrategia que alguien inteligente se la habrá inventado que se llama PWM, modulación por ancho de pulsos. Entonces, ¿qué es lo que conseguimos? Pues que dado un ciclo de trabajo muy rápido, o sea, un tiempo muy corto, vamos a mantener, por ejemplo, casi todo el ciclo en alto y luego en bajo. O sea, esto sería 0 voltios y esto sería 5. Entonces, si nosotros leemos de aquí hasta aquí y hacemos la media, entonces decimos, vale, pues es que Arduino está el 80% del tiempo en alto y el 20% en bajo. Por lo tanto, esto se traduce a que está a 8 por 4, 30, a 3,2 voltios. O sea, la media que hacemos, ¿vale? O sea, realmente 3,2 voltios nunca los vamos a ver, pero la media será 3,2. Entonces, si ponemos un LED, como parpadea tan rápido y nuestro ojo no es capaz de verlo, ¿vale? Pues realmente lo vamos a ver que luce casi a la mitad, o sea, luce al 80%, ¿vale? Entonces esto probarlo porque es súper curioso, va tan rápido, o sea, estoy hablando a lo mejor que tarda, yo que sé, 2 milisegundos o algo así, o menos incluso, no sé. Pero tarda poquísimo, entonces ni siquiera somos capaces de verlo y simula que es un valor analógico. Vale, también decir que no podemos sacar 7 voltios, porque Arduino solo se maneja hasta 5 voltios. Podemos sacar un valor de 5 a 0 voltios, ¿vale? Al igual que cuando lo queremos leer, no podemos leer un valor de 20 voltios, tenemos que leer de 5 a 0 voltios. Para leer un valor de 20 voltios, pues hay formas de hacerlo que ya podremos ir viendo en otros, por ejemplo, en el curso. Vale, entonces ya hemos acabado. Y ya estos serían todos los consejos. Bueno, decir, como he estado diciendo, está metiendo la cuñita publicitaria, por así decirlo, en cada capítulo. Seguramente todo esto sea un tema extenso, yo creo que puede haber demanda y me gustaría aportar todo lo que sé desde C, Arduino y cómo pasar todo esto a un producto. Incluso creo que daría para otro curso cómo hacer las PCBs en Eagle y dónde fabricarlas, cómo hacerlas, cómo testearlas, todos estos temas, ¿vale? Entonces creo que lo suyo sería hacer como dos cursos o a lo mejor 3 para que cada uno elija lo que quiera. Arduino, otro sería C++ orientado a Arduino, ¿vale? Que en este explicaré cosas de C, pero no tan complejas como en este. Y en este explicaré, digamos, solamente lo que sería el lenguaje orientados. O sea, este sería más hardware y algo de código para empezar. Y luego este sería más software, ya de más alto nivel para programar ya más a lo bestia. O sea, este sería como el primer curso que deberíais hacer. Luego sería este. Y luego, si ya queréis dar el salto a fabricar vuestros propios productos o simplemente prototipos o cualquier cosa ya un poco mejor hecha, por ejemplo, esta plaquita, bueno, hay miles de plaquitas, pues sería a lo mejor un curso ya de PCBs, ¿vale? De pasar lo que es del diseño a lo que es ya la PCB, encargarla, o sea, el ensamblaje, dónde hacerlo y tal. Entonces, si estáis interesados, por favor, ir a la descripción y decírmelo también en los comentarios. Seguramente en la descripción os deje una encuesta o un enlace para que
para que si estáis interesados yo contabilizaros con el email y poder tener un seguimiento y cuando saque el curso pues que podáis recibir una alerta, ¿vale? Así que bueno, espero que os haya gustado el curso, perdón, eso espero que os guste más adelante cuando lo haga. Espero que os haya gustado estos 10 pasos. Si tenéis dudas, dejármelas e intentaré responder a todas las que pueda. Y bueno, lo típico, si no estáis suscritos, suscribiros y lo de la campanita, que no sé si funciona, pero todo el mundo lo dice. Y nada más, y ya sabéis que en los comentarios seguimos hablando. Hasta luego.